Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. Tensión superficial. Tristán Valenzuela había visto la muerte más veces que la mayoría de los hombres de su edad. A los 34 años, con 8 años como paramédico en el sur de la Ciudad de México, había aprendido a compartimentar los horrores de su trabajo: heridas de bala, sobredosis, accidentes automovilísticos. Trataba todo con manos firmes y una mente clara. Pero nada en su entrenamiento lo había preparado para lo que encontraría en una húmeda tarde de martes en agosto. La mañana había comenzado como cualquier otra. Tristán besó a su esposa, Camila, para despedirse en su departamento en Polanco. Su cabello rubio aún estaba húmedo por la ducha, su sonrisa brillante y ensayada. Llevaban casados 5 años, juntos desde hacía 7. Ella trabajaba en consultoría de eventos, una carrera vaga que implicaba horarios irregulares y frecuentes viajes nocturnos. Ganaba buen dinero, demasiado bueno, pensaba él a veces, para alguien que parecía pasar la mayor parte de su tiempo en el teléfono. Otra noche tarde, había preguntado él, observando cómo se aplicaba el lápiz labial con precisión. Cena con clientes. Probablemente no llegue a casa hasta las 11. Ella le besó la mejilla, dejando una marca color burdeos. No me esperes despierto. Era un estribillo familiar. En los últimos 2 años, las noches tardes se habían vuelto más frecuentes. Tristán había reprimido sus sospechas, atribuyéndolo a la paranoia. Camila era ambiciosa, decidida. Eso era lo que le había encantado de ella cuando se conocieron en una recaudación de fondos del hospital: su confianza, su hambre de éxito. Su compañero, Diego Dávila, notó la distracción de Tristán durante su turno. Estaban reabasteciendo la ambulancia en la base cuando Diego le lanzó una barrita de proteínas. «Estás en otro lugar hoy, hombre», dijo Diego. A los 42 años, con 15 años en el trabajo, había sido el mentor de Tristán en las peores llamadas. ¿Todo bien en casa? Tristán forzó una sonrisa. Sí, solo cansado. Camila sigue trabajando hasta las tantas. Siempre. La expresión de Diego cambió, la preocupación se mezcló con algo que Tristán no pudo leer del todo. Escucha, probablemente no debería decir esto, pero mi amigo Moisés trabaja en seguridad en el Hotel Virreyes. Dijo que ha visto a alguien que se parece a Camila allí con bastante regularidad, las tardes de entre semana. El Virreyes era un hotel de lujo en Polanco conocido por su discreción y precios altos. El estómago de Tristán se contrajo. Probablemente reuniones de trabajo, dijo, con voz hueca. Diego asintió, pero ambos sabían que era una mentira que acordaban creer. La llamada llegó a las 6:47 de la tarde. El despacho informó de un posible episodio cardíaco en el Hotel Virreyes, habitación 1842. El huésped se quejaba de dolores en el pecho. Tristán y Diego tomaron su equipo y salieron, zigzagueando entre el tráfico de la hora pico de Reforma con luces y sirenas. Ninguno mencionó la coincidencia. Capítulo 2. La marca: el vestíbulo de latón y mármol del Virreyes brillaba bajo candelabros de cristal. Un conserje nervioso los dirigió al piso 18. En el ascensor, el pulso de Tristán se aceleró, no por la adrenalina, sino por un pavor frío que se asentaba en sus huesos. La habitación 1842 estaba al final de un pasillo lujoso. Diego llamó. Servicios de emergencia. Recibimos una llamada sobre dolores en el pecho. La puerta se abrió una rendija. Un hombre de unos 50 años, con traje caro y arrugado, la cara enrojecida, se asomó. Yo. Creo que fue solo ansiedad. Estoy bien ahora. Señor, necesitamos revisarlo, dijo Diego con firmeza. El dolor de pecho es serio. El hombre más tarde Tristán sabría que su nombre era Sebastián Báez, un desarrollador inmobiliario con esposa y 3 hijos en Interlomas. Abrió la puerta de mala gana. Y allí, sentada en el borde de la cama quínsice con una bata de seda, aferrando el teléfono en su mano como un arma, estaba Camila Valenzuela. El tiempo se fracturó. Tristán escuchó su propia respiración, demasiado fuerte en sus oídos. El rostro de Camila se puso blanco, luego rojo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Estoy bien, dijo finalmente, con voz temblorosa. Esto es. Solo estábamos.
Tristán dejó su bolsa médica con cuidado y control. Sus manos no temblaban. Su voz se mantuvo nivelada. Señora, estamos aquí por el señor Baez. Sebastián Baez suministró el hombre débilmente. Pero realmente, me siento mucho mejor. Mi esposa, ella se preocupa. Ya sabes, probablemente ella llamó. Su esposa no llamó, dijo Diego en voz baja, sus ojos moviéndose entre Camila y Tristán. El personal del hotel lo hizo. Usted colapsó en el pasillo. La mentira de Sebastián se evaporó. Se hundió en una silla. Y por un momento, Tristán sintió que el instinto profesional tomaba el control, paciente en peligro. Posible evento cardíaco. Seguir el protocolo. Pero Camila se puso de pie, ajustándose la bata, y fue entonces cuando él la vio alcanzando su bolso de mano en la mesita de noche. Su mano izquierda extendida, la muñeca girada hacia arriba bajo la luz de la tarde que entraba por la ventana. Diego lo vio primero. Se había movido para revisar los signos vitales de Sebastián, pero su mirada se detuvo en la muñeca de Camila y se congeló. Su mano salió disparada, agarrando el brazo de Tristán con suficiente fuerza para magullarlo. Tris, no la trates. Su voz era urgente, baja. Llama a la policía ahora. ¿Qué? La mandíbula de Diego se tensó. Inclinó la cabeza hacia Camila, que se había quedado muy quieta. Mira su muñeca. Tristán miró. Realmente miró. El tatuaje era pequeño, apenas unos centímetros de ancho, una corona sobre un pergamino con números debajo. Pero Tristán lo reconoció inmediatamente de una sesión de entrenamiento hace 6 meses sobre el crimen organizado en la ciudad. Era la marca de El Círculo Dorado, una red criminal sofisticada que realizaba operaciones de chantaje y extorsión de alto nivel en todo el centro del país. La bolsa médica se deslizó de las manos de Tristán, golpeando la lujosa alfombra con un ruido sordo. Los medicamentos se esparcieron por el suelo: epinefrina, aspirina, nitroglicerina, pero no se movió para recogerlos. Los ojos de Camila se abrieron de par en par. Se abalanzó sobre su teléfono, pero Diego fue más rápido, interceptándola y guiándola suave pero firmemente de regreso a la cama. No lo hagas, advirtió Diego. Vas a querer sentarte y quedarte quieta. Sebastián Baez había pasado de estar sonrojado a gris. ¿Qué está pasando? ¿Qué tatuaje? Camila, ¿qué es esto? Tristán encontró su voz. Salió fría, desconocida para sus propios oídos. Diego, repórtalo a la base. Necesito aire. Salió de la habitación, dejando atrás los restos de su matrimonio y todo lo que creía saber sobre la mujer que había amado. Capítulo 3. Excavación. La unidad de investigación criminal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ocupaba el 3er piso del edificio. Tristán estaba sentado en una sala de interrogatorios a medianoche, con una taza de café frío en las manos, mientras el detective Carlos Meza revisaba su declaración por 3ª vez. Déjame asegurarme de entender, dijo Meza. Tenía casi 50 años, con cabello entrecano y los ojos cansados de alguien que había visto demasiado. Respondiste a una llamada en el Virreyes, encontraste a tu esposa con otro hombre y descubriste que tiene un tatuaje de El Círculo Dorado. ¿Nunca sospechaste de su participación en actividades criminales? No. La palabra sabía amarga. Pensé que tal vez estaba teniendo una aventura. Ese era el peor de los casos en mi cabeza. Meza intercambió miradas con su compañera, la detective Mariana Morales, una mujer de mirada aguda de unos 30 años que había estado tomando notas en silencio. Señor Valenzuela, dijo Morales, su voz más suave que la de Meza. El Círculo Dorado no recluta a cualquiera. Los miembros suelen estar involucrados en operaciones sofisticadas, chantaje, extorsión, robo de identidad. Apuntan a individuos ricos, los ponen en posiciones comprometedoras y luego los desangran. Algunas víctimas han perdido millones. Hemos estado tratando de infiltrarnos en esta organización durante 2 años, agregó Meza. ¿Su esposa? Ella podría ser nuestra entrada. Tristán levantó la vista bruscamente. ¿Qué están diciendo? Estamos diciendo que si estás dispuesto a ayudarnos, potencialmente podemos derribar toda la operación. Pero significa que tendrás que mantener tu relación con Camila mientras construimos nuestro caso.
¿Quieren que espíe a mi propia esposa? Queremos que nos ayudes a detener una organización que está destruyendo vidas, corrigió Morales. ¿Sebastián Báez? Es el tercer hombre que conocemos conectado con tu esposa. El primero, Pablo Gaitán, se pegó un tiro hace 6 meses después de que vaciaron sus cuentas y amenazaron con enviar vídeos a su familia. El segundo, Arnaldo Cortina, está en bancarrota y su esposa se divorció de él. Estas personas son depredadores, señor Valenzuela. Las palabras golpearon como golpes físicos. Tristán pensó en todo el dinero que Camila había estado trayendo, la ropa de diseñador, las cenas caras en las que insistía, dinero manchado de sangre robado a hombres rotos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo esto? Meza sacó un archivo, deslizando varias fotos de vigilancia sobre la mesa. Camila en diferentes hoteles con diferentes hombres a lo largo de diferentes meses. La foto más antigua tenía fecha de hace 3 años. 3 años. Casi todo su matrimonio había sido una mentira. Necesitamos tiempo para construir un caso, continuó Meza. Si la confrontas ahora, si solicitas el divorcio, desaparecerá. Estas personas tienen recursos, conexiones. Necesitamos pruebas, registros financieros, registros de comunicación, pruebas de las operaciones de chantaje. ¿Y creen que puedo conseguir eso? Vives con ella. Tienes acceso a su computadora, su teléfono, su horario. Podemos proporcionarte equipo, entrenamiento. Trabajarás directamente con nosotros. Tristán se puso de pie abruptamente, caminando por la pequeña habitación. Su mundo entero se había invertido en cuestión de horas. Esta mañana había sido un paramédico con un matrimonio problemático. Ahora estaba siendo reclutado para derribar una organización criminal, una de la cual su esposa formaba parte. Necesito pensar en esto. No tenemos mucho tiempo, presionó Morales. La están procesando ahora mismo en el Ministerio Público. Tuvimos que arrestarla a ella y a Sebastián Báez basándonos en el tatuaje y la evidencia en la habitación del hotel. Pero su abogado, y ya se ha conseguido uno de los mejores de la ciudad, la tendrá fuera bajo fianza por la mañana. Cuando llegue a casa, necesitas tener una historia lista. ¿Qué tipo de historia? Que la apoyas. ¿Qué crees que todo esto es un malentendido? Que la amas y la apoyarás a través de esto. Las palabras hicieron que el estómago de Tristán se revolviera. Pero mientras miraba las fotos esparcidas sobre la mesa, a los hombres cuyas vidas Camila había destruido, sintió que algo frío y afilado echaba raíces en su pecho. No solo ira. Estrategia. Lo haré, dijo. Pero con una condición. ¿Cuál es? Cuando esto termine, cuando tengan suficiente evidencia para encerrarlos a todos, quiero ser yo quien le diga que está acabada. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que lo ha perdido todo. Meza y Morales intercambiaron otra mirada. Luego Meza extendió su mano. Trato hecho. Capítulo 4. Doble vida. Camila llegó a casa al amanecer. Tristán estaba esperando en la cocina, 2 tazas de café preparadas, su rostro cuidadosamente arreglado en una expresión de confusión preocupada. Había ensayado este momento durante las 3 horas desde que salió de la fiscalía. Ella se detuvo en la puerta cuando lo vio. Su cabello estaba despeinado, el maquillaje corrido, la blusa de seda que había usado ayer arrugada. Se veía pequeña y vulnerable, una actuación, ahora lo sabía, una de muchas. Tris, su voz se quebró. Puedo explicarlo. La policía me dijo que hubo algún tipo de error. Que piensan que estás involucrada en algo criminal por un tatuaje. Él dejó que su voz transmitiera incertidumbre, no acusación. Esto es una locura, ¿verdad? Dime que esto es una locura. El alivio inundó sus rasgos. Ella corrió hacia él, lanzando sus brazos alrededor de su cuello. Es todo un error horrible. El tatuaje me lo hice en la universidad en una fiesta. Estaba borracha. No sabía lo que significaba. ¿Y Sebastián? Es un cliente. Estábamos discutiendo un evento y tuvo un ataque de pánico. La policía dijo que estaba en ropa interior cuando llegaron. Ella se apartó y él la vio recalibrar. Había estado haciendo ejercicio. El hotel tiene gimnasio.
Acabábamos de terminar un entrenamiento y estábamos discutiendo negocios cuando sintió dolor en el pecho. Yo solo estaba. Estaba tratando de ayudarlo a relajarse. Se veía mal, lo sé, pero Tris, tienes que creerme. Las mentiras rodaban de su lengua con facilidad ensayada. ¿Cuántas veces le había mentido? ¿Cuántas historias fabricadas había aceptado él sin cuestionar? Te creo, dijo, odiándose un poco a sí mismo. Pero la policía parecía bastante seria. Mencionaron a otros hombres, otros incidentes. Circunstancial. Mi abogado dice que no tienen nada sólido. El Ministerio Público probablemente retirará los cargos dentro de una semana. Ella acunó su rostro en sus manos, sus ojos azules abiertos e implorantes. Te necesito ahora mismo. ¿Puedes apoyarme? Detrás de ella, Tristán podía ver la pequeña cámara que la detective Morales había instalado en el detector de humo de la sala esa mañana. Todo estaba siendo grabado. Siempre mintió él de vuelta. Las siguientes 3 semanas fueron una clase magistral en engaño. Tristán fue a trabajar, respondió a llamadas, salvó vidas, todo mientras vivía con una mujer a la que ahora veía como una extraña usando el rostro de su esposa. Por la noche, mientras Camila dormía, fotografiaba cuidadosamente los documentos que encontraba en su oficina en casa. Estados de cuenta bancarios que mostraban grandes depósitos de empresas fantasma. Correos electrónicos en su computadora portátil contraseña, Dorado 2019 detallando horarios de reuniones y perfiles de objetivos. Mensajes de texto a números que reenviaba a la policía. Diego se había convertido en su ancla. Tomaban sus descansos para almorzar en la ambulancia donde Tristán podía dejar la actuación durante 30 minutos. Estás manejando esto mejor que la mayoría, dijo Diego una tarde, pasándole una torta. Pero te ves fatal. Me siento fatal. Me despierto junto a ella cada mañana y quiero. Tristán se detuvo. Los detectives dicen que se están acercando. Han identificado a otros 4 miembros del sindicato a través de las comunicaciones de Camila, incluida la mujer que dirige toda la operación. ¿Quién es? Alguien llamada Leonor Puentes. Ha estado operando esta red durante 6 años. Tipo de alta sociedad, dirige una firma de relaciones públicas legítima como fachada. Camila ni siquiera está en el círculo íntimo. Es solo una obrera reclutando objetivos y ejecutando el chantaje. Pero ha ganado más de 40 millones de pesos en los últimos 3 años. ¿40 millones? Diego silbó. Mientras Tristán trabajaba 60 horas a la semana salvando vidas por unos 300,000 pesos al año. ¿Cuál es el objetivo final?, preguntó Diego. Están planeando un gran golpe. Un CEO tecnológico llamado Mateo Olvera está en la ciudad para una conferencia la próxima semana. Tiene un valor de unos 8.000 millones de pesos. La tarea de Camila es conseguirlo a solas, comprometerlo y luego exigir el pago. Morales dice que si podemos atraparlos en el acto con Olvera, tendrán suficiente para cargos por delincuencia organizada. Toda la red cae y Camila. 20 a 30 años, tal vez más. Diego guardó silencio por un momento. ¿Estás bien con eso? Tristán pensó en Pablo Gaitán, quien se había puesto una pistola en la boca antes que enfrentar la vergüenza de lo que el sindicato le había hecho. Pensó en los hijos de Arnaldo Cortina, que tuvieron que dejar su escuela privada cuando su padre lo perdió todo. Pensó en cada mentira que Camila había dicho, cada beso que había sido parte de su coartada. Sí, dijo. Estoy bien con eso. Capítulo 5. La red expuesta. El avance llegó un jueves por la noche. Camila pensaba que Tristán estaba trabajando un turno doble, pero en realidad estaba sentado en una camioneta de vigilancia sin marcas fuera de un restaurante en Santa Fe, observando a través de una cámara oculta cómo su esposa se reunía con otros 3 miembros del Círculo Dorado. Leonor Puentes estaba sentada a la cabecera de la mesa. Tenía unos 50 años, con cabello rubio ceniza cortado en un bob severo y el tipo de pulcritud que venía del dinero viejo. Su negocio legítimo, Puentes Strategic Communications, trabajaba con empresas importantes. La empresa criminal era solo un proyecto paralelo más lucrativo. Junto a Leonor estaba sentada Carla Carrillo, una impresionante morena de unos 30 años que se especializaba en apuntar a políticos y celebridades.
Y frente a Camila estaba Quintín Salinas, el especialista en tecnología del sindicato que manejaba el lado digital, piratería, deepfakes, lavado de criptomonedas. La situación de Olvera debe ser impecable. La voz de Leonor llegó nítida y clara, gracias al micrófono que el detective Meza había plantado en su bolso de diseñador más temprano ese día. Es cauteloso, inteligente. Solo tenemos una oportunidad en esto. Ya hice contacto, dijo Camila. Lo conocí en el bar de su hotel ayer. Está interesado. Tenemos una cena programada para el sábado en su suite. ¿Y la preparación?, preguntó Leonor. Quintín sacó una tableta. Cámaras en su lugar. Hackeé el sistema de seguridad del hotel. Tendremos control total de las transmisiones durante el encuentro. Los productos farmacéuticos están listos si necesitamos asegurar la cooperación. Las manos de Tristán se cerraron en puños. Productos farmacéuticos. Estaban hablando de drogar a alguien. La estructura de pago es la misma de siempre, continuó Leonor. La demanda inicial será de 100 millones de pesos. Si se resiste, escalamos. Enviamos avances a los miembros de su junta, a su esposa. Investigamos su perfil psicológico. Pagará para evitar el escándalo. ¿Cuál es la parte de Camila?, preguntó Carla. Tarifa estándar, 8 millones. Leonor sonrió fríamente. Considera un bono por buen trabajo. Has sido muy productiva últimamente, querida. Camila se pavoneó bajo el elogio. Y Tristán sintió náuseas. Esta era quien realmente era. No la mujer que había prometido amarlo, sino una depredadora que destruía vidas por lucro. Después de la reunión, Tristán se reunió con los detectives Meza y Morales en la fiscalía. Los tenemos, dijo Morales, la emoción coloreando su voz. Conspiración para cometer extorsión, robo de identidad, piratería, agresión sexual facilitada por drogas. Los cargos se están acumulando, pero necesitamos atraparlos en el acto con Olvera para que sea inexpugnable. ¿Qué pasa con Olvera?, preguntó Tristán. ¿Está en peligro? Mateo Olvera no existe, dijo Meza con una leve sonrisa. En realidad es un agente encubierto de la FGR, Mateo Olvera. Hemos estado coordinando con la Fiscalía Federal durante la última semana. Esta es una operación encubierta. El sábado por la noche, cuando Camila y su equipo hagan su movimiento, tendremos agentes en el hotel, vigilancia en su lugar, todo documentado. Será la redada más limpia en la historia de la ciudad. Entonces, ¿qué necesitan de mí? Camila necesitará una historia de coartada para el sábado. Probablemente te dirá que tiene un evento de trabajo o una cena tardía con un cliente. Tu trabajo es actuar como si le creyeras, tal vez incluso animarla a ir. Y Morales vaciló. Necesitamos que cenes con algunos amigos esa noche. Asegúrate de ser visible en público con testigos. Cuando esto suceda, no puedes estar cerca de la escena. Tu abogado necesitará establecer que no tenías conocimiento de las actividades de tu esposa. Voy a solicitar el divorcio en el momento en que sea arrestada, dijo Tristán rotundamente. Ese es su derecho. Pero señor Valenzuela, hay algo más que debe saber. Meza sacó otro archivo. Hemos estado investigando los antecedentes de Camila. Antes de conocerte, estaba comprometida con un hombre llamado Alejandro Campos. Murió en un accidente automovilístico hace 7 años. Ella me contó sobre eso. Dijo que fue un momento difícil en su vida. El accidente nunca fue investigado a fondo, pero sacamos el archivo del caso. Los frenos de Campos fallaron en la carretera a Valle de Bravo. Recientemente había cambiado su testamento para dejarle todo a Camila. Su familia lo impugnó, afirmó que ella lo estaba manipulando, pero no pudieron probar nada. Ella se fue con 10 millones de pesos en seguro de vida y propiedades. La implicación colgaba en el aire como veneno. ¿Creen que ella lo mató?, dijo Tristán lentamente. Creemos que es capaz de mucho más que chantaje, respondió Morales. Por eso necesitamos que sea muy cuidadoso hasta el sábado. Capítulo 6. La trampa está tendida viernes por la noche. Camila llegó a casa con comida para llevar y una sonrisa de disculpa. Sé que planeamos pasar el fin de semana juntos, dijo, sacando envases de comida,
pero tengo una emergencia de cliente de último minuto mañana por la noche. Crisis de evento mayor. Probablemente estaré fuera hasta la medianoche. Tristán apenas levantó la vista de su teléfono. No hay problema. Diego me invitó a cenar de todos modos. Su esposa está haciendo su famoso pozole. ¿No estás molesto? Se obligó a mirarla a los ojos. ¿Por qué estaría molesto? Estás trabajando. Esa es quien eres. Sabía eso cuando me casé contigo. Ella se relajó, moviéndose alrededor de la mesa para besar la parte superior de su cabeza. Por eso te amo. ¿Lo entiendes? ¿Me entiendes? No, pensó él. Nunca te entendí. Solo vi lo que querías que viera. Esa noche, hicieron el amor. Fue mecánico, una actuación, y Tristán sintió que se estaba traicionando a sí mismo con cada toque. Pero sabía que ella sospecharía si se alejaba ahora. Así que interpretó su papel, dejó que ella creyera que todo era normal. Y cuando ella se durmió a su lado, él se deslizó fuera de la cama y fue al baño. Miró su reflejo en el espejo, ojeras oscuras bajo sus ojos, nuevas líneas alrededor de su boca. Se veía más viejo de lo que era hace un mes. El hombre que le devolvía la mirada había aprendido que la persona en la que más confiaba en el mundo era un monstruo, y esa verdad había arrancado algo de él que nunca podría ser reemplazado. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de la detective Morales, todo en su lugar para mañana. Mantente a salvo. Esto termina pronto. El sábado llegó con cielos despejados y temperaturas cálidas. Tristán pasó el día en Coyoacán con Diego y su esposa, Elena, estableciendo su coartada como se le indicó. Comieron churros, caminaron por la plaza, tomaron fotos que tendrían marca de tiempo y ubicación geográfica, evidencia de que Tristán Valenzuela no estaba cerca del Hotel Virreyes cuando su esposa intentó destruir la vida de otro hombre. A las 6 de la tarde, sonó su teléfono. ¿Camila? Hola, cariño, solo quiero que sepas que me dirijo a este evento. Probablemente no tendré mi teléfono encendido mucho tiempo. Está bien, buena suerte con todo. Tris, te amo. Las palabras eran cenizas en su boca. También te amo. Terminó la llamada y miró a Diego. Ella está entrando. Estaban sentados en un restaurante en la colonia Roma ahora, donde Elena había ido al baño. La expresión de Diego era sombría. Cuando esto termine, ¿qué vas a hacer?, preguntó. Tristán había pensado en esto constantemente durante las últimas semanas. La policía se encargaría del castigo legal, arrestos, juicios, sentencias de prisión. Pero eso no era suficiente. Camila lo había hecho cómplice de sus mentiras, había usado su amor como escudo mientras destruía personas. Había robado años de su vida. Me aseguraré de que sepa exactamente lo que perdió, dijo Tristán en voz baja. Ella piensa que es más inteligente que todos, que puede manipular y tramar y nunca enfrentar consecuencias. Voy a mostrarle que estaba equivocada. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto de un número desconocido, pero reconoció el estilo de Meza, contacto iniciado. Cámaras grabando. La trampa ha saltado. Al otro lado de la ciudad, en la habitación 1842 del Hotel Virreyes, la misma habitación donde el mundo de Tristán se había hecho añicos hace un mes, Camila Valenzuela le sonrió al hombre que creía que era Mateo Olvera. La marca. La víctima. No tenía idea de que estaba a punto de conocer a agentes de la FGR en su lugar. Capítulo 7. Colapso. La llamada llegó a las 9:47 de la noche. No de la policía, sino de un número que Tristán no reconoció. Se excusó de la mesa, acababan de pedir el postre y salió del restaurante. Señor Valenzuela, soy Estela Higuera de Puentes Strategic Communications. Llamo en nombre de Leonor Puentes. Entendemos que su esposa ha sido detenida por la policía esta noche y la señora Puentes quería asegurarse de que usted tenga la representación legal adecuada. Tristán terminó la llamada. Entonces, el sindicato ya estaba en modo de control de daños, tratando de gestionar las consecuencias, proteger su red. Demasiado tarde. Su teléfono sonó de nuevo inmediatamente. Esta vez era la detective Morales. Está hecho, dijo ella, y él pudo escuchar la satisfacción en su voz.
Tenemos a Camila, Leonor Puentes, Carla Carrillo y Quintín Salinas bajo custodia. La FGR recogió a 3 asociados más en ubicaciones secundarias. Toda la operación está cerrada. ¿Qué hizo Camila cuando se dio cuenta? Trató de correr. Llegó a la escalera antes de que los agentes la interceptaran. Está alegando trampa, coacción, todo lo que a su abogado se le ocurra. Pero la tenemos en vídeo intentando drogar la bebida del agente Olvera. Tenemos las grabaciones de sus reuniones. Tenemos registros financieros que muestran 40 millones en pagos. Ella está acabada, señor Valenzuela. Todos lo están. Tristán cerró los ojos, sintiendo que algo se destensaba en su pecho. Alivio, reivindicación y algo más oscuro, satisfacción al saber que había sido atrapada en el mismo tipo de trampa que había tendido para tantos otros. ¿Qué pasa ahora? La lectura de cargos es el lunes. Su abogado intentará conseguir fianza, pero dado el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos, dudo que la consiga. El procesamiento por delincuencia organizada es federal, así que esto se mueve rápido. Probablemente deberías quedarte en otro lugar esta noche. Estamos ejecutando una orden de cateo en tu casa dentro de 1 hora. Iré a casa de mi hermano. Y, detective, sé que esto ha sido un infierno, pero hiciste lo correcto. Probablemente salvaste vidas. Después de colgar, Tristán regresó a la mesa donde Diego y Elena esperaban. Le echaron una mirada a su cara y lo supieron. Se acabó, dijo simplemente. Elena extendió la mano a través de la mesa y apretó su mano. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto. Pero Tristán no estaba pensando en lo que había pasado. Estaba pensando en lo que venía después. La noticia estalló el domingo por la mañana. Red de chantaje de la alta sociedad desmantelada, gritaba el titular del Universal. Todos los medios importantes lo recogieron. Fotos de Leonor Puentes siendo llevada a los juzgados federales esposada. Fotos policiales de Camila, Carla y los otros. Detalles sobre las víctimas, el alcance de la operación, los millones robados. El teléfono de Tristán no dejaba de sonar. Reporteros, parientes lejanos, antiguos amigos queriendo la historia interna. Los ignoró a todos, excepto una llamada de un número que ahora tenía memorizado, el penal de Santa Marta Acatitla. La voz de Camila era aguda, desesperada. Tris, gracias a Dios. Tienes que ayudarme. Todo esto es un montaje. Están tratando de incriminarme por cosas que no hice. Mi abogado dice que si testificas que siempre he sido honesta, que nuestro matrimonio era real, podría ayudar a mi caso. No. Silencio. Luego, cuidadosamente, ¿qué quieres decir con no? Quiero decir que no voy a cometer perjurio por ti, Camila. Nuestro matrimonio no era real. Me has estado mintiendo desde el día en que nos conocimos. Lo sé todo. El chantaje, la extorsión, las vidas que destruiste. Ayudé a la policía a construir su caso contra ti. Escuchó cómo se le cortaba la respiración. Cuando volvió a hablar, la desesperación se había ido, reemplazada por una furia fría. ¿Hiciste qué? Cada documento que fotografié. Cada conversación que grabé. Cada mensaje de texto que reenvié a la detective Morales. Les di todo lo que necesitaban para derribarte. Hijo de... Me traicionaste. ¿Yo te traicioné? La risa de Tristán fue dura. Destruiste personas por dinero. Pablo Gaitán se mató por lo que le hiciste. Ibas a drogar a un hombre y chantajearlo por millones. Usaste nuestro matrimonio como fachada mientras cometías crímenes. ¿Y dices que yo te traicioné a ti? Podríamos haber tenido todo. ¿Sabes cuánto dinero gané? Podríamos haber vivido como... ¿Cómo? ¿Criminales? No, gracias. Prefiero ser pobre y honesto que rico y corrupto. Esto se trata de esa superioridad moral presumida tuya, ¿verdad? Siempre pensaste que eras mejor que yo porque eres paramédico, porque salvas vidas. Bueno, adivina qué. Salvar vidas no paga las facturas. Yo era la que nos mantenía en esa casa en Polanco. Yo era la que compraba tu ropa, tu auto, con dinero manchado de sangre. Oh, ahórrame el drama.
Esos hombres a los que apunté, estaban engañando a sus esposas de todos modos. Se merecían lo que obtuvieron. Y ahí estaba. La verdadera Camila. Sin remordimiento, sin reconocimiento del dolor que había causado. Solo justificación y desprecio. Voy a solicitar el divorcio, dijo Tristán. Mi abogado enviará los papeles a tu abogado. Estoy pidiendo la casa ya que la compraste con ganancias de una empresa criminal. Estoy pidiendo que cualquier activo compartido se congele hasta que se determine que se compró con ingresos legítimos frente a dinero robado. Y estoy pidiendo una orden de restricción. No puedes hacerme esto. Ya lo hice. La lectura de cargos es mañana. Tu abogado dijo que te están acusando de 17 cargos, incluyendo delincuencia organizada, extorsión, fraude e intento de drogar. Estás enfrentando 30 años, Camila. Tal vez más si te vinculan con la muerte de Alejandro Campos. Su fuerte inhalación le dijo que eso había dado en el blanco. Ella no sabía que habían reabierto esa investigación. La muerte de Alejandro fue un accidente, siseó ella. Seguro que lo fue. Justo como nuestro matrimonio fue real. Justo como ibas a detenerte después de un gran golpe más. Eres una mentirosa y una criminal, y vas a pasar el resto de tu vida en prisión sabiendo que yo soy quien te puso allí. Terminó la llamada y bloqueó el número. Capítulo 8. Desmoronamiento. La audiencia preliminar fue un caos. Los fiscales federales llegaron armados con pruebas que pintaban una imagen de una empresa criminal tan sofisticada y cruel que incluso el juez parecía conmocionado. Vídeo de Camila intentando drogar la bebida del agente Olvera. Grabaciones de reuniones de planificación donde discutían apuntar a hombres vulnerables. Testimonios de víctimas cuyas vidas habían sido destruidas. Tristán se sentó en la galería viendo a su esposa, pronto exesposa, sentada en la mesa de la defensa con un uniforme beige. Su cabello rubio recogido hacia atrás, su rostro pálido sin maquillaje. Se veía pequeña, disminuida, nada como la mujer segura de sí misma que le había dado un beso de despedida hace solo 2 semanas. Leonor Puentes había aceptado un acuerdo de culpabilidad, acordando testificar contra los otros a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio fue devastador. Camila era una de nuestras operadoras más efectivas, dijo Leonor desde el estrado de los testigos, con voz plana y sin emociones. Tenía talento para identificar a las víctimas y ganar su confianza. El esposo, el matrimonio con el paramédico. Eso fue en realidad idea de ella. Dijo que tener un cónyuge respetable le daba credibilidad, la hacía parecer segura para los hombres a los que apuntábamos. Tristán sintió la mano de Diego en su hombro. Su amigo había insistido en venir a la audiencia para darle apoyo moral. ¿El matrimonio fue estratégico?, preguntó el fiscal. Todo era estratégico. Camila no hacía nada sin calcular el beneficio. Se casó con él porque era útil. El abogado defensor objetó, pero el daño estaba hecho. El jurado. Esto era solo una audiencia preliminar, pero el público lo había escuchado. Tristán Valenzuela había sido un accesorio en la empresa criminal de su esposa, un cómplice involuntario cuya legitimidad ella había tomado prestada mientras destruía vidas. Durante un receso, una víctima se acercó a Tristán en el pasillo. Arnaldo Cortina, el empresario cuya bancarrota y divorcio habían sido mencionados en esas primeras reuniones policiales. Tenía unos 60 años, cabello gris, desgastado por el último año. Señor Valenzuela, quería agradecerle, dijo Cortina, por ayudar a atraparlos. Mi familia. Lo perdimos todo. Nuestra casa, nuestros ahorros, mi matrimonio. Mi hija no me habla porque creyó las cosas que amenazaron con publicar. Su esposa y su gente. No solo se llevaron dinero. Se llevaron mi vida. Lo siento, dijo Tristán, sintiendo la insuficiencia de las palabras. Si lo hubiera sabido antes. No podría haberlo sabido. Estas personas son profesionales. Te hacen creer lo que quieran que creas. La voz de Cortina se endureció. Me alegro de que vaya a prisión. Espero que se pudra allí. A medida que la audiencia continuaba durante los siguientes 2 días, más víctimas se presentaron. Un concejal que había sido chantajeado por una aventura inventada.
Un médico que había sido fotografiado en una posición comprometedora con Carla Carrillo y amenazado con ser expuesto a menos que pagara. Un inversionista que había entregado 60 millones de pesos para evitar que vídeos llegaran a su familia conservadora. El patrón era consistente, hombres inteligentes y exitosos aislados y manipulados por mujeres que parecían demasiado buenas para ser verdad. Hombres que cometieron un error reunirse para tomar una copa, aceptar una invitación a una habitación de hotel y pagaron por ello con sus reputaciones y fortunas. Al final de la semana, se negó la fianza para todos los acusados. La evidencia era demasiado fuerte, el riesgo de fuga demasiado alto. Camila Valenzuela esperaría el juicio en el penal de Santa Marta Acatitla. Su abogado intentó un último movimiento desesperado, alegando que Tristán la había coaccionado, que ella era una víctima de abuso doméstico que había sido forzada a la actividad criminal. Fue un intento desesperado que fracasó cuando los fiscales presentaron grabaciones de Camila presumiendo de sus ganancias y planeando nuevos objetivos con evidente entusiasmo. La fecha del juicio se fijó para dentro de 3 meses, aunque todos sabían que terminaría en un acuerdo de culpabilidad. La evidencia era insuperable. Capítulo 9. Cenizas y renovación. 3 meses después, Tristán estaba en la sala de su casa legalmente suya ahora, ya que había sido comprada con las ganancias criminales de Camila y el tribunal se la había otorgado en el acuerdo de divorcio. Todo lo de ella se había ido. Había donado su ropa, destruido sus papeles, borrado cada rastro de su existencia de su hogar. El acuerdo de culpabilidad había llegado ayer. Camila Valenzuela cumpliría 25 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante 15. Leonor Puentes recibió 18 años. Carla Carrillo recibió 22. Quintín Salinas se convirtió en testigo protegido y recibió 12 años. Otros 4 miembros del sindicato recibieron sentencias que iban de 8 a 15 años. Se había acabado. Diego llamó a la puerta abierta, llevando un paquete de 6 cervezas. Pensé que te vendría bien algo de compañía. Se sentaron en la terraza trasera mientras el sol de otoño se desvanecía, bebiendo en un cómodo silencio. ¿Cómo estás?, preguntó finalmente Diego. Tristán consideró la pregunta. Hace 3 meses, su mundo había implosionado. Había aprendido que su matrimonio era una mentira, que había sido un peón en una empresa criminal, que la mujer que amaba nunca había existido, solo una depredadora calculadora usando su rostro. Pero también había aprendido que era más fuerte de lo que pensaba, que podía enfrentar el horror y la traición y seguir avanzando. Que podía contraatacar y ganar. Estoy bien, dijo honestamente. Mejor que bien, en realidad. Por primera vez en años, siento que puedo respirar. ¿Algún arrepentimiento por haberla derribado? No. Ella eligió su camino. Solo me aseguré de que enfrentara las consecuencias. Tristán tomó un trago largo. Pero sí me arrepiento de no haberlo visto antes. Todas esas noches tarde, los regalos caros, las explicaciones vagas sobre el trabajo. Ignoré las señales porque quería creer en nosotros. Eso no es un defecto de carácter, hombre. Eso se llama ser un ser humano decente. Confiaste en tu esposa. Eso es lo que se supone que debes hacer en un matrimonio. Un matrimonio real, no lo que sea que tuvieran. Vieron la puesta de sol sobre el horizonte de la Ciudad de México. El teléfono de Tristán vibró. Un mensaje de texto de la detective Morales: Camila ha sido transferida a un penal federal. Realmente se acabó ahora. Gracias de nuevo por todo lo que hiciste. No respondió. No quedaba nada que decir. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo Tristán de repente. Ella me llamó santurrón una vez. Dijo que yo pensaba que era mejor que ella porque salvo vidas para vivir en lugar de ganar dinero real. Y tal vez soy un santurrón, pero prefiero ser un santurrón a ser como ella. Prefiero luchar para pagar las facturas que destruir personas por lucro. Prefiero estar solo que estar con alguien que vea a otros humanos como objetivos. No estarás solo para siempre, dijo Diego en voz baja. Eres un buen hombre, Tris. Encontrarás a alguien real. Tal vez eventualmente. Pero ahora mismo. Tristán se puso de pie, mirando la ciudad que había protegido como paramédico y, de una manera diferente, había ayudado a proteger al derribar el Círculo Dorado. Ahora mismo, estoy bien con solo ser yo mismo. Sin mentiras, sin juegos,
solo yo. Eso es más que suficiente. Al día siguiente, Tristán regresó al trabajo. Su primera llamada fue una emergencia cardíaca en Santa Fe, una mujer anciana experimentando dolores en el pecho. Él y su nuevo compañero Diego había sido ascendido a supervisor. Llegaron en minutos, la estabilizaron y la transportaron al Hospital Ángeles. En la sala de espera de urgencias, la nieta de la mujer le agradeció con lágrimas en los ojos. Usted salvó su vida. Palabras simples, palabras honestas. El tipo de verdad que Camila nunca había conocido. Mientras Tristán caminaba de regreso a su ambulancia, se sintió más ligero de lo que se había sentido en meses. El peso de la traición y las mentiras finalmente se estaba levantando. Había sido puesto a prueba de formas que nunca imaginó, había enfrentado la oscuridad en su propio hogar y había emergido del otro lado intacto. Camila había pensado que era más inteligente que todos, que sus esquemas eran infalibles, que nunca enfrentaría consecuencias. Había subestimado al mismo hombre que había usado como escudo, el paramédico santurrón, que salvaba vidas y aparentemente tenía más agallas de lo que ella jamás había sospechado. Al final, ella lo había perdido todo, su libertad, su dinero, su reputación y la cobertura de un matrimonio respetable que había hecho posibles sus crímenes. Pasaría los próximos 15 a 25 años en una celda, sabiendo que su esposo, el hombre al que había considerado inferior a ella, había orquestado su caída. Tristán Valenzuela subió a su ambulancia y tomó la radio. Disponible para la siguiente llamada. Su venganza estaba completa. No a través de la violencia o esquemas elaborados, sino a través de algo más simple y devastador, la verdad. Había expuesto quién era ella realmente, dejó que el sistema de justicia hiciera su trabajo y se alejó limpio mientras ella se pudría en una prisión federal. A veces, la mejor venganza era simplemente asegurarse de que los malos finalmente enfrentaran las consecuencias. Y mientras el horizonte de la Ciudad de México brillaba bajo el sol de la tarde, Tristán Valenzuela condujo hacia su siguiente llamada, hacia su siguiente paciente, hacia un futuro donde finalmente podría ser el mismo sin mentiras, sin traición, sin el peso de amar a alguien que nunca había existido. Era libre, y esa era la victoria más dulce de todas. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaste esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, revisa los vídeos recomendados en pantalla, y te veré allí.